Dios le bendiga a todos mis queridos hermanos y amigos. Este es su hermano en la fe, Carlos Bonilla, y esta noche pues tendremos un mensaje de suma relevancia, y no es que sea más importante que otros, pero es que precisamente hoy, mientras veníamos de camino escuchando una estación cristiana, pudimos escuchar un breve mensaje el cual realmente me asombró y definitivamente me tocó, porque vimos cómo se habló de un error y lo expusieron como si fuera una verdad. Están hablando sobre el tema particular del infierno y de cómo a través del tiempo se manipulaba este tema para atemorizar a cualquiera que pudiera escuchar el mismo, diciendo y aludiendo de que esto no era cierto, de que el infierno realmente no existe, basado en unas interpretaciones particulares, las cuales están llenas de error. Definitivamente esto cae en lo que nosotros conocemos como apostasía, que es entonces alejarnos de la verdad, alejarnos del camino correcto y entonces dejarnos llevar por vientos o falsas doctrinas de hombres y no bíblicas. Claro, se interpretan textos y se sacan fuera de contexto para entonces así tratar de manipular y dejar ver como que bíblicamente es correcto, lo cual no es cierto. Definitivamente me siento que es mi responsabilidad como maestro bíblico y predicador, pues entonces exponer lo que la Biblia dice, no lo que diga el hermano Carlos Bonilla. Siempre hemos dicho que la opinión que pueda tener alguien carece de importancia. Aquí lo importante es qué dice la Biblia. ¿Ven? Y hemos titulado este mensaje: si no existiera el infierno, entonces no se necesitaría obtener la salvación. Definitivamente, mis queridos hermanos. Pero para comenzar, me gustaría ir a la primera de Tesalonicenses 5:23, que nos dice así: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que nosotros tenemos esos tres. Tenemos espíritu, que fue lo que el Señor, cuando entonces creó a Adán, le dio, lo sopló el viento de vida. Tenemos alma y tenemos el cuerpo, el cual el Señor lo sacó del polvo de la tierra. Y entonces vemos que cuando Adán y Eva pecaron, fue precisamente el pecado el que trajo la muerte. Por eso es que todos moriremos. Pero el Señor Jesucristo dijo en Mateo 10:28 lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Eso lo dijo el Señor Jesucristo, no lo dijo este servidor. Entonces, mi pregunta hacia usted es la siguiente: ¿a quién debe creerle? ¿A Cristo o al hombre? Entiendo
que debería ser a Cristo. Bien dicho lo dejó el Señor. ¿Por qué creer en apóstatas? Los apóstatas son aquellos que no quieren hablar de este lugar y exponen convenientemente sus interpretaciones para no asustar a sus feligreses, permitiendo que no se preocupen de este asunto tan importante. Recordemos que un apóstata, mis queridos hermanos y amigos, es una persona que se ha alejado del camino, se ha alejado de la verdad, por lo tanto recurre consistentemente cuando le conviene en la mentira para así lograr conseguir o cumplir su agenda escondida. Si no existiera el infierno, mis queridos hermanos, entonces no se necesitaría la salvación. Entonces, ¿para qué vino el Señor Jesucristo a morir en la cruz? Es interesante que fue el mismo Señor Jesucristo quien más habló del infierno. Fue precisamente el Señor Jesucristo quien comparó el infierno con el valle de Hinoa, que se le conoce también como Gehenna, o también Sheol, el cual era un enorme basurero en las afueras de Jerusalén, donde era precisamente un basurero público donde se lanzaban los muertos, los cadáveres, y toda la basura se quemaba diariamente con fuego. Pero tenemos que tener cuidado en pensar de que se trataba de este lugar según lo que muchos dicen. Y el infierno no es este basurero en las afueras de Jerusalén. Para nada. El Señor también comparó el infierno, mis queridos hermanos y amigos, con una prisión. Y fue el Señor Jesús quien también comparó el infierno con fuego. Al menos unas 20 ocasiones diferentes. Por ejemplo, en Mateo 7:19 dijo: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y el árbol que no da buen fruto, el árbol sería nosotros. Y el que no da buen fruto, que sería cortado, eliminado, neutralizado y será lanzado al fuego, que irá al infierno. Pero también en Mateo 13, del 38 al 42, el Señor explica claramente todo esto. Dice así en Mateo 13, 38 al 42. El mismo Señor Jesucristo dice lo siguiente: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo o el fin de los tiempos. Y los segadores son los ángeles. El Señor Jesucristo está explicando. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Yo creo que está muy claro. Está demasiado claro. Y esto no es
para interpretación personal. Solamente hay una. Si leemos esto, de 100 personas, 99 deberíamos estar de acuerdo todas, en que el Señor explicó claramente que los que no den buen fruto serán cortados y echados en el fuego, y dijo específicamente irán al horno de fuego, y allí es que ellos sufrirían. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el lloro es el sufrimiento, y el crujir de dientes es lo que sufrirán. Cuando unos dientes rechinan, es el dolor que deben sentir. No es que el Señor Jesucristo quiso hablar mucho del infierno para meternos miedo. No. Es para advertirnos que no caigamos en este lugar de tiniebla, este lugar de sufrimiento. Así que podemos entonces ir concluyendo lo siguiente, mis queridos hermanos, porque quiero ser breve, pero enfático. El infierno no se trata de una mala definición, que ni se trata de un vertedero a las afueras de Jerusalén, o sea, no del Gehenna, para nada. El infierno tampoco será un lugar, como muchos creen, temporal, donde después de algún tiempo cumplido allí, se saldrá del mismo. Porque el Señor Jesucristo, en la parábola de Lázaro y el rico, nos especificó claramente todo esto. Y nos quiso decir, si podemos sacar la exegesis o la idea central de esa lectura bíblica en particular, que allí nadie saldrá, no hay puerta para salir del infierno. Y eso está más que claro. Así que nadie saldrá de este sitio, como muchos exponen o creen. Y también el infierno no es ninguna interpretación personal particular. El infierno es real, bíblicamente hablando. Claro, yo he traído algunos textos bíblicos, pero si fuera a buscar algunos, tendría que buscar cerca de más de 20, 25 textos bíblicos para dejar claro esto, y no tenemos el tiempo para el mismo. Pero creo que se ha demostrado más allá de cualquier duda razonable. Entonces, una pregunta que les puedo hacer es: ¿a quién le vas a creer? ¿Le vas a creer a la interpretación de algún hombre, o vas a creer en lo que dice la Biblia? Una cosa es lo que a mí como ser humano me conviene, y otra cosa es lo que es la verdad. Claro, puedo entender que si yo estoy viviendo una vida según mis preceptos, según yo quiero vivir, pues entonces a mí me conviene creer en que no habrá consecuencias con mi estilo de vida erróneo. O sea, que yo puedo vivir mi vida como yo quiera, no bajo los preceptos que establece la Biblia, no como el Señor lo quiere que yo viva, y no va a haber consecuencias en un futuro. Claro, eso es lo que le conviene al que vive alejado de Dios. Pero otra cosa es la verdad. La verdad según la Biblia lo dice. O sea, que la realidad es otra. Entonces, definitivamente es responsabilidad de los que enseñamos la palabra, o de aquellos que la profesamos o predicamos, y tenemos que decir la verdad según la Biblia. No es tal vez lo más bonito, no es tal vez lo que nos pueda agradar, pero se trata
de la verdad. Y me gustaría tener una última lectura bíblica que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que sea, lo que llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Wow. La verdad es que la Biblia nos advierte de todo y nos advierte de estos mentirosos apóstatas que vienen a torcer el evangelio del Señor Jesucristo, vienen a engañar, y definitivamente esto hay que exponerlo. El Señor así lo requiere. Recordemos cómo el Señor le envió en Ezequiel al profeta para que le advirtiera a los que estaban en error, a los que tenían una vida alejados de Dios, que les advirtiera de su mal camino, y que si seguían haciendo lo malo, pero se les advertía, entonces el Señor le dijo al profeta que él salvaría su responsabilidad. De lo contrario, si no les advertía a los impíos, entonces ellos morirían ciertamente por sus pecados, pero le iba a reclamar al profeta la sangre de ese impío, porque el profeta no les advirtió. Y nosotros estamos aquí advirtiendo y estamos cumpliendo con lo que el Señor nos mandó a hacer. No tan solo predicar el evangelio, y en ocasiones la Biblia nos confronta. Y estos apóstatas, estos engañadores, dan un mensaje demasiado light y bonito para que nadie se espante, para que sigan yendo a la iglesia y sigan tal vez diezmando, sigan todos felices, y que aquí no va a haber consecuencias. Y eso es totalmente falso. Fue el mismo Señor Jesucristo el que nos advirtió en más de 40 ocasiones sobre esto. Ciertamente tengo que decir que es cierto que la definición original de infierno era Gehenna o Sheol, como se le quiera llamar. Pero el Señor fue el que la comparó, el infierno, con ese basurero a las afueras de Jerusalén, el cual allí se lanzaban cadáveres y también la basura, y se quemaba diariamente. Pero eso no quiere decir que eso es una definición per se. Él lo comparó con ese basurero. Él lo comparó también con una cárcel. Y él también nos habló en más de 20 ocasiones sobre fuego. El arbusto malo será cortado y arrojado al fuego. El árbol que no da fruto, que somos nosotros, los que no dan buen fruto, será cortado, será eliminado, será neutralizado y se arrojará al infierno, al fuego. No podemos estar de acuerdo con lo que muchos dicen, pero la Biblia, en la última lectura que tuvimos en Segunda de Tesalonicenses, nos advertía de que en los últimos tiempos iba a haber mucha apostasía. Y así está ocurriendo hoy día. No tan solo con el tema del infierno, sino con muchos temas. Hay muchas doctrinas de error. Y para usted poder discernir entre qué es lo que es correcto de lo incorrecto, primeramente usted tiene que ser expuesto a la Biblia, conocer lo que dice la palabra de Dios. Pero habemos muchos que estamos exponiendo la palabra de la manera correcta, como el Señor nos pide.
y esperamos contribuir al Evangelio de salvación. Ciertamente, para ser salvos, tenemos que creer en el Señor Jesucristo, tenemos que ser fieles. Y tenemos que creer en lo que dice la Biblia, no creer en lo que dice el hombre. Tenemos que tener mucho cuidado. Y no todo lo que podamos escuchar allá afuera le podemos decir amén sin pasarlo por el cedazo de la Biblia. Amén. Mi querido hermanos y amigos, hasta aquí nuestra parte. Esperamos que haya sido bendición este breve mensaje y hemos cumplido con nuestro propósito de exponer la verdad. El infierno sí existe. Y no es simplemente una interpretación, no es una mala versión de una definición. Para nada. Lea la palabra. Hemos dejado algunos textos bíblicos para exponer los puntos desde la perspectiva de la Biblia y esperamos que haya sido bendición a sus vidas. Así que hasta aquí mi parte, mis queridos hermanos. Estudia su Biblia para que no sea engañado, porque vendrán muchos ataques, vendrán muchos apóstatas, muchos engañadores, y así lo pronosticó el Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo hoy, mañana y siempre, hasta otra próxima ocasión, si así nuestro Divino Padre Celestial nos lo permite. Muy buenas noches.